Queridos hermanos, uno se queda asombrado de la solemnidad con que Salomón se dirige a Dios. No es un amigote, no es alguien que esté al mismo nivel que él, sino que reconoce que Dios es superior a todos los cielos, altísimo sobre todo, y se pregunta angustiado, ¿cómo es que vas a habitar en un templo que yo he edificado? No hubiera sido eso posible si no hubiera tenido Salomón la promesa de Dios. Se lo dijo el profeta Natán a David, su padre, que él no edificaría el templo, sino sería su sucesor. De modo que, por voluntad de Dios, nuestro Padre edificó ese templo Salomón, y con la promesa de que el Señor Dios, el Altísimo, iba a habitar en aquel templo. No se hubiera atrevido Salomón a hacer un templo si no se lo hubiera encomendado el Señor y si no hubiera tenido la seguridad de que ese templo iba a ser morada de Dios con los hombres, con nosotros. Y por eso la oración que él hace, porque es sobre todo una oración para que escuche a cualquier hermano en la fe, cualquier hermano suyo, que se dirija a Dios en petición. Y dice al final un par de palabras que son como dos golpes en la inteligencia y en el corazón. Escucha y perdona. Escucha y perdona. Veis que esto mismo es lo que nosotros hacemos cuando nos dirigimos a Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. La misericordia de Dios se invoca con la seguridad de que el Señor escucha y de Él proviene la misericordia. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, cambie de conducta y se salve. Lo tremendo que tenemos en el mundo de hoy es que queremos seguir con nuestros pecados sin arrepentimiento, sin deseo de cambiar según las exigencias de la palabra de Dios y proseguir como si fuéramos hijos queridísimos de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser hijos queridísimos de Dios con esa hipocresía? Ya el Señor lo dijo claramente cuando dice que lo que entra por la boca no es lo que hace impuro al hombre, porque lo que entra por la boca llega al estómago y se expele en la letrina. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su interior, lo que sale de su corazón, porque de su corazón salen todo tipo de deshonestidades, soberbias, venganzas, crueldades, robos, intimidaciones. Es decir, todo el mal, todo el conjunto del mal sale de dentro. Salomón lo sabía, además por experiencia propia. Y por eso en la oración que hace, lo que le pide es escucha y perdona. Cuando dice perdona, significa que él está reconociéndose como pecador.
¿A qué uno va a pedir perdón de qué a Dios si no es del pecado tras el reconocimiento de que he pecado? ¿He pecado contra el Señor? De modo que es importantísimo el reconocimiento de que uno es pecador y que se arrepiente uno de sus pecados y humildemente expone su realidad de pecador ante Dios nuestro Señor para pedirle el perdón. Dice Santo Tomás que ninguno de los hombres pecaríamos si no se nos presentase el pecado como algo atrayente, como algo bueno para mí, evidentemente que equivocadamente. Cuando un hombre peca, cree que eso va a ser bueno para él, al menos eventualmente, temporalmente, pasajeramente, pero es un bien para mí y por eso se adhiere y cae en la trampa, en el error. ¿Quién puede salvarnos del pecado? Solo Dios, y nos salva la palabra de Dios. Mirad cómo el Señor afea la conducta de los fariseos y de los escribas venidos de Jerusalén, que venían para espiarle, no venían para convertirse, venían para espiarle. Y efectivamente se dio cuenta de que sus discípulos no se lavaban como hacían ellos hasta el codo, antes de comer o cuando vuelven de la compra, de la plaza o de cualquier cosa, o de hablar, de charlar, de ir aquí, de allá. No hacen eso. Y entonces se quejan los fariseos porque ponen las tradiciones humanas de su entorno fariseo por encima, con una influencia muy grande sobre el pueblo, por encima de la caridad y por encima de cualquier otra cosa, aunque sean costumbres indiferentes o incluso sin importancia. Dios mío, cuando uno piensa en esto dice, bueno, y nosotros, esta generación nuestra, con tanto cambio climático, con tanto calentamiento global, con tanta destrozo de la capa de ozono y a cuenta de todo eso, diciendo que es un acto de caridad, lo que llaman vacuna, que es una simple inoculación, váyase usted a saber de qué. Hay algunos que sí, lo han mirado al microscopio y ya saben de qué es. Pero llamar y urgir a cosas puramente humanas, que son preceptos humanos, porque Dios no lo ha dicho. Es curioso cómo se obliga a que sepamos a ver dónde pone la Biblia tal y tal cosa, que son deducciones lógicas, y estas cosas que no tienen deducción ninguna de la palabra de Dios, nadie se dice dónde está eso, en qué lugar de la Eucaristía, de la Biblia. ¿Qué me está usted diciendo? Por eso hay que tener mucho cuidado, que tenemos que revisar a la luz de la palabra de Dios. Que hay que revisar como costumbres que no son de Dios, que no son exactas y que nos impiden mucho la unión con Dios. Un instituto religioso o una agrupación, una asociación, tiene ese peligro de sacralizar cosas que no son sagradas. Que Dios nuestro Señor nos ayude para no ser personas duras de mollera. El Señor a los fariseos lo que le dice es, y como esta hacéis muchas. Bueno, lo que hacían era que hay un cuarto mandamiento, que es honrarás a tu padre y tu madre, y hay que obedecerles, asistirles y respetarles, ¿verdad? Y entonces basta que yo tenga mis bienes y digo, estos bienes son corbán,
que significa está consagrado al Señor, para que no los puedan tocar. Y no puedo hacer nada en beneficio de mi familia, de mis padres, que están necesitados. ¿Verdad? El Señor se lo dijo claramente a ellos, que hacéis esto. Imponían esas cosas pues para apoderarse del dinero. Era una forma de controlar el dinero de la gente. Y ya no se puede tocar porque es dinero consagrado al templo. Uno dice, ¿y eso qué? Pues, ¿qué de qué? Pues porque lo que está señalando el Señor es que están haciendo muchas cosas contra la misma palabra de Dios y son durísimos de mollera y no hay manera. Son gente que se fija en la exterioridad y no en el corazón del interior del hombre. Cuidad el corazón, que el corazón de que es todo para Dios. Tratar de no incurrir en actitudes farisaicas. Nada más que el Señor os ayude a no incurrir en fariseísmos, no digo tontos porque son muy graves, así que la palabra sería fariseísmo graves. Este pueblo me invoca con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Señor, mira el corazón, que el Señor nos ayude a todos, que así sea.